Estimadas, estimados, del modelo inicial de 1997, del modelo canadiense del desempeño ocupacional, me interesa sobre todo que veamos cómo surge de una reflexión compartida desde los terapeutas canadienses de cómo realmente podemos llevar esa filosofía humanista de creencia en el potencial de la persona y ese deseo de centrarnos en ella de la teoría a la praxis. Entonces, esas guías que se empezaron a desarrollar del Client-Centered Practice se convirtieron en este primer libro. Entonces, fijémonos que partimos de esta filosofía humanista en la que siempre partimos desde potencialidades y las capacidades de la persona, grupo o comunidad y de sus recursos. Entonces, vemos que este movimiento está influido por autores de la psicología como son Carl Rogers, pero sobre todo vemos también la influencia del tratamiento moral, antecedente de la propia terapia ocupacional. De este modelo, cuando lo estudiéis, cuando profundicemos en él, lo que me interesa muchísimo sobre todo es la visión holística que nos dan. Visión holística que es el ser humano como red biopsicosocial inmersa en el medio. Pero los canadienses añaden esta dimensión de espiritualidad. Y es aquí fundamental que nos detengamos a profundizar en qué entienden los terapeutas ocupacionales canadienses por espiritualidad, porque si no, evidentemente, no podemos aplicar el modelo. Los modelos son instrumentos para pensar, se basan en una serie de constructos, pero tenemos que ceñirnos a la comprensión de estos constructos. No podemos innovar, no podemos improvisar. Entonces, es fundamental que profundicemos en esta visión de la espiritualidad, donde la espiritualidad se relaciona con dos dimensiones básicas, la dimensión de sentido y la dimensión de conexión. Entonces, como os decía, es fundamental que profundicemos en esta comprensión espiritual entendida como sentido de vida, que es lo que le aporta sentido a la persona, y lo vamos a relacionar esta ocupación con sentido, evidentemente, con el concepto de ocupación significativa. Y la segunda dimensión básica es la de conexión. Conexión con uno mismo, con los demás y con la creación. Entonces, es disruptivo. O sea, yo creo que el primer modelo que habló abiertamente de espiritualidad fue el modelo canadiense. También el de Chaparro Rapka, desde Australia lo hacen. Michael Obama en su modelo Kawa también habla de espiritualidad, pero no la hace falta de una forma explícita, sino implícita. Y, por ejemplo, el modelo de ocupación humana jamás nos va a hablar de espiritualidad. Entonces, os invito cuando estemos profundizando en este primer modelo, en primero ver esa transición de la teoría práctica a nivel de la terapia centrada en la persona y sobre todo que intentemos profundizar en la comprensión de esta realidad del ser humano biopsicosocial con una esencia espiritual. Pero también siempre teniendo en cuenta que este ser humano está inmerso en un medio ambiente físico, social, cultural e institucional. También os invito, de la misma forma que profundicemos en esta comprensión del concepto de espiritualidad, en profundizar en la comprensión de esta dimensión institucional, porque es fundamental, porque el medio institucional pues, nos marca pues, aspectos básicos como quién tiene derecho a una pensión, quién tiene derecho a servicios de terapia ocupacional, por ejemplo, todas las políticas sanitarias, sociales que entran dentro de este medio ocupacional. ¿Vale? Entonces, como son los aspectos que yo creo más diferenciales, por ejemplo, el modelo de ocupación humana únicamente nos habla de medio físico-social, y aquí vemos cómo nos añade también este medio institucional aparte del medio cultural. Creo que es muy interesante que aprovechemos para desarrollar, centrarnos en la reflexión sobre estos importantes aspectos. Fijaos que en el fondo estamos hablando de una filosofía humanista, partimos siempre de la capacidad de la persona y de sus recursos y de una filosofía holista. La persona tendría como unidad biopsicosocial e espiritual inmersa en un medio físico, social, cultural e institucional. El tercer principio que podemos añadir a esta filosofía es la ocupación significativa como el alma de intervención, pero una ocupación significativa transcultural, siempre desde una praxis culturalmente segura que nos dirá luego cómo haremos Michael Iwama. Yo creo que con esto es una de las ideas que os invito a profundizar en este primer modelo del año 1997. Gracias.